Pues para quienes nos visitan por primera vez, estamos lo que es en el tiempo de la escuela dominical, más al ratito será la predicación, pero en ambos, tanto escuela dominical como predicación, siempre es algo que les voy a estar diciendo. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, raíz de amargura que se haya formado por lo que haya dicho, son completamente libres de poderlo expresar. ¿Por qué? Porque venimos aquí a qué? Aprender, no a hacernos los religiosos, no a venir y cumplir y vámonos, sino a aprender, ¿sí? Entonces, siempre decimos aquí en Aposento Alto, no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Entonces, aunque digan, es que no entendí, otra vez se lo explicamos, ¿no? No les voy a decir, recuerden a su maestro de matemáticas que les ayudaba y les explicaba de otra forma, porque muchos sufrimos con los maestros de matemáticas. Entonces, no es tanto así, pero sí que se tengan la completa confianza de preguntar cosas referente al tema. Digo, puede ser de otras cosas, pero a veces nos podemos salir, desviar del tema, pero sobre todo conforme al tema que estamos abordando. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? No. Bien, nosotros estamos viendo de un tiempo para acá, empezamos a ver lo que es la doctrina de Dios. ¿Sí? Dentro de la doctrina de Dios ya vimos lo que fueron los atributos naturales de Dios, eternidad, todopoderoso, etcétera, etcétera. ¿Sí? También empezamos a ver lo que son los atributos morales de Dios. ¿Sí? En esos atributos morales es en lo que estamos ahora. ¿Sí? La semana pasada concluimos ¿qué tema? Dios, ¿qué? Parte de su moralidad de Dios es que Dios respeta la libertad. ¿Sí? Hoy vamos a comenzar un nuevo tema o un nuevo atributo de Dios que es Dios de la gracia. ¿Sí? Entonces, hoy comenzaremos con un atributo moral de Dios que es referente al Dios de la gracia. Muy bien. Ahí en las hojitas que se les proporcionó dice lo siguiente, en el primer título dice lo siguiente: definición de la gracia en el Antiguo Testamento. Recordemos que el tema de la gracia lo vamos a ver todo a lo largo de la Biblia, pero vamos a empezar a verlo desde el Antiguo Testamento. Bien, primer párrafo dice lo siguiente: el concepto de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a la benevolencia y favor divino que Dios muestra hacia la humanidad, a menudo sin que se lo merezca. Y eso hay que resaltarlo. La gracia se refiere más bien, la gracia de Dios es cuando Dios muestra cierto favor, cierta benevolencia hacia alguien sin la necesidad de que éste se lo merezca. ¿Sí está entendible esto? ¿Sí? Y dice, este tema es central en la narrativa bíblica y se manifiesta de varias maneras. Bueno, ahí hay alguna duda, pregunta, comentario, todo está claro, ¿verdad? Siguiente párrafo. La palabra gracia en el Antiguo Testamento se traduce de dos palabras en hebreo que vamos a ver adelante, que la primera es gen. Ahí está un poquito rara la pronunciación, pero ahí está la palabra en hebreo, por si la quieren consultar después, que gen dice, esta palabra hebrea se traduce como gracia o favor y se refiere a la benevolencia divina. Se utiliza en expresiones como hallar gracia a los ojos de Dios. Y tenemos ahí unos ejemplos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. En Génesis capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Génesis capítulo 6, versículo 8, dice, pero Noé encontró favor
delante del Señor, ¿sí? Ahí cómo está traducida, como favor, ¿no? Pero ahí la palabra en hebreo, en el original, ¿sí? Es la palabra quejem. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de Dios en el tema del diluvio? Todo el mundo, ¿qué había pasado? Se había, ¿qué? Corrompido completamente. Todo el mundo estaba en pecado, ¿sí? Y Dios quería destruir, ahora sí que borrar, o sea, casi casi borrón y cuenta nueva, ¿sí? Ahí podríamos pensar cuando la palabra nos dice en cuanto a la gracia que no se lo merece. Recordemos que Noé venía de una línea directa desde hombres que buscaban y alababan a Dios. Si me explico, de quién fue la descendencia desde Adán y Eva, ¿quién fue después? ¿De dónde viene Noé? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Set. ¿Sí? Entonces, Caín mató a Abel y después tuvieron a Set y de ahí viene toda la descendencia. Otros datos. Hubo un hombre que se llevó Dios. ¿Cómo se llamaba? Enoc, sí es cierto. Enoc fue padre de quién? Parece esgrima, ¿verdad? Después fue Matusalén. Matusalén fue el hombre ¿qué? Más longevo de la Biblia, ¿no? Bueno, después de Matusalén sigue otra persona y después es Noé. Noé es el nieto de este hombre más longevo, bisnieto de Enoc, al cual Dios se lo llevó. Pero qué interesante, independientemente de su línea genealógica que tenía Noé, Noé, como dice aquí en la Biblia, encontró favor delante del Señor. Prácticamente es como si dijéramos, no estoy diciendo que Noé haya sido malo, no estoy diciendo que sus hijos sean malos, ¿sí? Pero de cierta forma, de entre toda la humanidad, por lo menos Noé, ¿cómo dirían? Pues fue lo menos mal, ¿sí? ¿Se merecía Noé la salvación que Dios otorgó? No, no se lo merecía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto de la gracia de Dios es el dar a pesar de que no te lo merezcas. Inclusive, Noé estuvo predicando el Evangelio durante, ¿qué? ¿Cuántos años? 100 años, ¿no? Dice ahí en el Nuevo Testamento, pregonero de justicia durante 100 años. Entonces, es interesante que a pesar de que Noé halló gracia delante de Dios, si había alguien o alguien más que quisiese subir al arca, ¿lo podía hacer o estaba prohibido? No podía hacer. Y aún así, cualquier persona que entrara al arca, ¿sí? Era completamente bajo la gracia de Dios, bajo el favor inmerecido de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Ese es el concepto de la gracia de Dios. Y bueno, y ya después vemos, después de que salió Noé del arca, pues era muy bueno él, eran muy buenos sus hijos. Fue una de las cosas que hizo Noé, ¿qué pasó? Se emborrachó. ¿Sí? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿También eran muy buenos? Pues tampoco, ¿sí? Pero ellos, aunque no se lo merecían, ellos hallaron gracia, como dice aquí, delante de Dios. ¿Se lo merecían? No, no se lo merecían, pero Dios mostró su gracia. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien, sigamos adelante. Siguiente texto, Éxodo capítulo 3, versículo 21. Éxodo capítulo 3, versículo 21. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente. Además, haré que los egipcios los miren con agrado, dice, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán
con las manos vacías. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que está usando la palabra, aquí en esta traducción, la palabra, que los miren con ¿qué? Con agrado. Entonces, de cierta forma, esta palabra que en el original usa la palabra quejem, se está refiriendo a que los israelitas iban a tener cierta gracia delante de los egipcios y los egipcios los iban a ver con agrado. ¿Sí? ¿Se lo merecían los israelitas? No, no se lo merecían, pero Dios iba a hacer de cierta forma que los egipcios los vieran con agrado, que los egipcios pudieran ver a los israelitas de cierta forma con este favor. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo este concepto de la gracia de Dios, de este don, de este favor no merecido, está plasmado en varias partes. No necesariamente necesitamos encontrar la palabra gracia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende mucho del traductor y del concepto que se está viendo en el momento. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente palabra. La palabra, ahí la vemos en hebreo, es la palabra Kesed, ¿sí? Y dice de la siguiente forma: aunque no se traduce directamente como gracia, este término implica bondad, amor y misericordia, especialmente en el contexto de la alianza entre Dios y su pueblo. Representa una relación de fidelidad y amor inquebrantable, ¿sí? Como ejemplo, tenemos a Éxodo capítulo 34. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. ¿Ya estamos ahí? Éxodo 34, versículos 6 al 7 dice lo siguiente: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero dice, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en cuanto a la moralidad de Dios? Que este Dios es un Dios lleno de amor, inagotable y fidelidad. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, a pesar de que no lo merezca la gente, a pesar de que no lo merezcamos, a pesar de que no lo merezca el pueblo de Israel, Dios se muestra de esta forma de gracia. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Otro texto es Deuteronomio capítulo 7. En Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 9, ¿ya estamos ahí? Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 9, dice lo siguiente: pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. ¿Quién está hablando aquí? Moisés le está hablando al pueblo de Israel. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios de todos los pueblos de la tierra. El Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. ¿Quién es el pueblo, el tesoro especial de Dios? El pueblo de Israel. Versículo 7. El Señor no te dio su amor, ni te eligió
porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, ¿por qué Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Porque era una nación numerosa? ¿Porque era un gran imperio? ¿Porque era una nación que realmente diría Dios, wow, Israel, ay, qué poderosa nación, qué fructífera nación eres? Por eso te voy a elegir, porque tú eres representante de mí. Tú representas a este Dios vivo y verdadero, poderoso. ¿Eso fue lo que le dijo? No. Dice, eras de lo más pequeño, eras de lo más vil. Así que Israel prácticamente le está diciendo Moisés a Israel, no te sientas muy, como actualmente se sienten muchos judíos. No, que no se te suba el orgullo, Israel, que no se te suba esa arrogancia por sobre todas las demás naciones. ¿Por qué? Porque Dios no te eligió por eso, sino te eligió porque eras de lo más vil, ¿sí? No te mereces prácticamente que Dios te haya elegido. Y estamos hablando del libro de Deuteronomio. Ya pasó Éxodo, ya sabemos las cosas terribles que hizo el pueblo de Israel en Éxodo, Levítico, todas las leyes que también menciona, cosas graves que se menciona en Levítico, en Números ni se diga, y llegamos a Deuteronomio. Y prácticamente en esta repetición de la ley, sabemos que toda esa generación que había salido de Egipto ya estaban completamente muertos. Habían muerto en el desierto y ahora esta nueva generación a la que cual Moisés le está repitiendo la ley, les está haciendo estas advertencias. No se sientan muy. No se sientan, como dicen, los muy de los ayayáis, porque no lo son. No lo son, pueblo de Israel. ¿Sí? Y se dan cuenta cómo esta palabra es expresada de esta forma, en la cual Dios muestra su gracia hacia alguien, o en este caso es el pueblo de Israel, que realmente no merece la gracia ni la misericordia de Dios, sino hasta simplemente, como dice aquí, versículo 9, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor. Y este pacto que está cumpliendo Dios se está refiriendo a todas esas promesas que le hizo desde Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, etc. Por eso, ¿era qué? Para no negarse a sí mismo, para no quedar mal él mismo. ¿Sí? ¿El pueblo de Israel fue bueno? No. ¿Fue malo? Mucho. ¿Se merecían la gracia de Dios? No, no se merecían la gracia de Dios, pero aún así Dios no se puede negar a sí mismo y es lo que tenemos que entender. El Dios de la gracia siempre va a mostrar su amor y su misericordia para quienes no lo merezcan. Inclusive, ¿qué podríamos ya con estos textos? Si la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a cómo es Dios para que nosotros podamos ser que iguales a Dios, parecernos a Dios, ¿sí? A veces nosotros tenemos que mostrar cierta misericordia para ciertas personas, sí. ¿Y se lo merecen? Muchas veces no, ¿sí? Y a veces podríamos hasta ser fríos, como dicen, fríos, calculadores, no sé, menospreciar lo que le ocurre a ciertas personas y hasta decimos, qué bueno, se lo merece. Pues bueno, en Cristo eso tiene que cambiar, porque si nuestro Dios nos está dando el buen ejemplo de cómo mostrar la gracia de Dios,
pues nosotros como hijos suyos, ¿qué tendríamos que hacer? Copiar las cosas que papá también hace, que es mostrar la gracia y misericordia hacia los demás. Aunque se lo merezcan, no, aunque no se lo merezcan. ¿Sí? Es más, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento que dice, si tu enemigo tiene sed y te pide agua, ¿qué hay que hacer? Dale de beber. ¿Sí? Está mostrando la misericordia y la gracia, ¿sí? Quien no se lo merece, Señor Jesucristo nos enseña a ser misericordiosos, mostrar gracia para con quien sea. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante y vamos a ver algunos ejemplos de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Primer punto, dice lo siguiente. Dios mostró gracia en la creación y con Adán y Eva. Otra vez, Dios mostró gracia en la creación y con Adán y Eva. En el primer párrafo dice lo siguiente. Desde el inicio, Dios mostró su gracia al crear un mundo perfecto y al darle a la humanidad una relación con Él. Incluso después del pecado de Adán y Eva, Dios les extendió gracia. ¿Sí? ¿Por qué decimos eso? Primer punto, Dios nos conoció antes de la creación y aún así continuó con su plan de crearnos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículo 4, ¿ya estamos ahí? Efesios capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahora, dice aquí el texto que Dios nos conoció desde antes, ¿sí? De que Él creara el mundo. Imagínense, nosotros ya estábamos en el pensamiento de Dios. ¿Sí? Imagínense, Dios pensando que un día Eduardo, refiriéndose a mí, que un día Eduardo iba a ser pero malísimo, un pecadorzazo, etcétera, etcétera. Y no por eso Dios dijo, ay no, este va a ser pero tremendito, ¿no? Este va a ser muy malo. Mejor no hago a nadie. ¿Sí me explico? Y ya lo hemos visto en clases anteriores. Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Sí. Dios ya sabía que en Génesis capítulo 6 Dios iba a mandar un diluvio y porque el mundo iba a estar completamente sumergido en pecado. ¿Dios ya lo sabía? Sí. Y cuando mucha gente pregunta, bueno, pero si Dios ya sabía que íbamos a pecar, si Dios ya sabía que Eva iba a tomar del fruto, si Dios ya sabía que de todas formas iba a destruir todos en el diluvio, si Dios ya sabía, etcétera, etcétera, si Dios ya sabía que íbamos a hacer de lo peor, ¿por qué nos hizo? ¿Por qué nos hizo? ¿Cuál sería la respuesta o el concepto de Dios? ¿Cuál es parte de su personalidad de Dios, de su moral de Dios? Que Dios es el Dios de la gracia. Y de la gracia es mostrar benevolencia, mostrar misericordia, a pesar de que no nos lo merezcamos. ¿Me explico? A pesar de que la gente no se lo merezca, Dios muestra su gracia. ¿Sí me explico? Adelante. Una pregunta. Sí. A mí me cuestionaron y me dijeron que si Dios, pues que Dios es perfecto y es justo y misericordioso y sabe de antemano todo lo que vamos a hacer sus hijos, porque Adán y Eva, pues sus hijos son su creación que pertenecen a Él.
al igual que nosotros. Pero me decía, si ya Dios sabía lo que iba a hacer Eva, ¿por qué lo permitió? Entonces yo nunca había pensado en eso. Y yo dije, oh, me dejó así, ¿no? Sí. Sorprendida, y yo dije, necesito ir a orar. Necesité yo ir ahora a preguntarle a Dios, ¿no? Okay. Ajá, entonces es lo que yo saco a conclusión. Dios nos dio un uso de razonamiento porque Dios hablaba con ellos y Dios les dio reglas que tenían que guardarlas. Entonces les dio un uso de razonamiento y de entendimiento, y de ellos tenían que hacerlo por voluntad propia, a sujetarse a lo que papá Dios pedía. Eso yo entendí, ¿es correcto o incorrecto? Más o menos. Pero le voy a responder mejor con un pasaje bíblico. Vamos a Romanos capítulo 3. Es cierto que ellos tenían la libertad, es cierto que Dios no quería robots, ¿sí? Ellos tenían, siempre en todo momento, ellos tuvieron la libertad, ¿no? De hecho, bueno, vino a ser, pero clases pasadas vimos que Dios respeta la libertad, ¿no? Inclusive Dios respeta la libertad desde el cielo, ¿no? Si no, no hubiese habido una revuelta por Satanás, etcétera. O sea, Dios respeta la libertad de todos, ¿no? Y Dios ya sabía que Satanás, al momento de hacerlo, por ejemplo, en ese caso, iba a hacer todo lo que iba a hacer, sí. Y dirían, ¿pero por qué lo hizo? Era necesario para ciertas cosas, ¿sí? Era necesario. Ahora vamos a, Romanos capítulo 3. A mí en lo personal me gusta este pasaje y siempre que me hacen esa pregunta siempre respondo con este pasaje. Romanos capítulo 3. Desde el versículo 25 en adelante. Romanos 3, 25 en adelante. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, y fíjense cómo dice ahí, cuando se detuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué? Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en este tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, es cierto, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, que los de Génesis 6 iban a pecar. Sí, sí, y por eso Dios arrasó inclusive con Noé. No, dejó a Noé, porque Dios sabía que en un futuro más adelante Eduardo iba a creer en él, ustedes iban a creer en él, todos iban a creer en él. Y como él es imparcial, él no puede decir, por culpa de ellos van a sufrir. Si ellos no quisieron mi salvación, los del tiempo pasado, ¿por qué van a sufrir los que sí van a creer en mí en el futuro? ¿Sí me explico? Y es por eso que no podemos juzgar a Dios de un Dios injusto, porque a todos nos da la oportunidad de conocerle, de escuchar de su palabra. ¿Sí? Nadie que se vaya y que vaya a estar ante la presencia de Dios, jamás nadie va a poder decir, a mí nadie me dijo, a mí nadie me dijo que Dios existe, a mí nadie me dijo de Jesús. No, ¿por qué? Porque si no, Dios sería injusto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué Dios permitió, por qué lo de Satanás, por qué permitió que Satanás, aún así que sabía que iba a hacer lo que hizo, siguió con, ¿por qué? Porque de cierta forma, no gracias a Satanás, sino a la función que Satanás
iba a realizar, iba a ser como un filtro, ¿sí me explico? Y con ese filtro se iban a quitar, se iba a separar lo que era el trigo de la cizaña, ¿sí? Se iba a demostrar realmente quienes realmente creen de los que realmente no creen. ¿Sí me explico? Pero sí, entonces Dios en todo momento, y regresamos a Efesios, Dios ya sabía, ¿sí? Dios ya sabía quiénes éramos. Y desde antes, Él sabía que íbamos a ser malos, y como sabía que íbamos a ser malos, Él, por eso el concepto de qué, Él mostró su gracia. Una gracia que realmente un regalo de Dios, una misericordia de Dios que no merecemos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí quedó clara? ¿No? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Y siguiente texto, ahí me voy a detener un poquito más, ¿sí? Vamos a primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Versículos del 26 en adelante. Fíjense, así como leí el versículo de Efesios, recordamos que hay una teología de la cual no estoy de acuerdo, que es la teología reformada o lo que son los calvinistas o lo que son de esa línea, ¿no? Del protestantismo. ¿Qué es lo que hablan ellos? Es acerca de que Dios nos eligió, de la predestinación, en el cual Dios dice, tú eres salvo, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Eso es lo que ellos creen, ¿sí? Que prácticamente la salvación fue por dedazo. Y si se dan cuenta, ¿eso qué es lo que hacen? Que entonces la salvación es por la elección de Dios, no por el haber creído por fe, como lo acabamos de leer en Romanos capítulo 3, que uno es salvo en el momento en que Jesucristo cree que Jesucristo pagó sus pecados por él, en ese momento, pero ellos creen que es por elección divina. Y uno le pregunta, bueno, pero ¿por qué crees eso? ¿Por qué crees que Dios eligió a uno sí, a uno no, a uno sí? Y la respuesta es, no sé, todo está en la soberanía de Dios, porque Él quiso simplemente. ¿Sí? Sí, pero Dios no hace ese tipo de arbitrariedades. ¿Sí? Y de hecho, muchos sacarán todos los pasajes, todos, absolutamente todos los pasajes donde habla y Dios nos predestinó, y Dios nos eligió, y Dios nos predestinó, y Dios nos eligió. Todos esos pasajes, ¿sí? Así como ellos lo dicen, aparentemente es lo que dicen, pero lamentablemente recordemos que la Biblia es todo un cuerpo y no podemos sacar los textos fuera de su contexto. Y hay algo que sí nos contesta Pablo en este pasaje. Diríamos, ¿es cierto? ¿Dice la Biblia que Dios nos predestinó? Sí, pero no a la forma de ellos. Y ahorita lo voy a explicar. ¿Dios nos eligió antes? Sí, pero no a la forma en que dice ellos. ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos eligió Dios? ¿Qué era lo que había en nosotros que Dios quisiera predestinarnos o escogernos antes de la fundación del mundo? Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 en adelante, dice lo siguiente. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes serán sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. Dice versículo 27. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Versículo 28. Dios escogió, otra vez la palabra escogió lo despreciado por el mundo. Dice, lo que se considera como nada.
y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. 30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Y 31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, se jacte solamente del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? ¿Dios nos predestinó? Sí. ¿Dios nos escogió? Sí. Pero porque dijo Dios, tú vas a ser salvo, tú no, tú sí, tú no. No. ¿Por qué nos eligió y por qué nos predestinó? Porque éramos la basura, porque éramos nada, porque éramos lo más ridículo, porque éramos absolutamente nada que valiera la pena. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que Dios eligió de nosotros? ¿Por qué Dios nos predestinó, dice la Biblia? ¿Por qué Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo? Dios no eligió a los ángeles. ¿Sí? Dios no eligió a a otros seres celestiales. Dios eligió a la porquería, por decirlo así. Dios eligió a la porquería de seres humanos. Dios eligió a lo que no valen la pena, porque Dios sabía cómo íbamos a hacer. Dios nos eligió por eso, porque no valemos absolutamente nada. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces ahí sí podríamos entender cuando dice, Dios nos escogió, pero no nos escogió porque como muchos se sienten con el pueblo, como el texto que acabamos de leer con Israel. Israel, no te sientas el muy de los ayayáis, ¿sí? No te sientas que eras el gran pueblo de Dios, no. Realmente eras lo más vil, lo más pequeño, ¿sí? Entonces, todos aquellos que tienen esa teología reformada, todos aquellos calvinistas, lo que no entienden es eso. Dios no tuvo un tú sí, tú no, tú sí, tú no, no. Él eligió a la humanidad en general. ¿Por qué? Porque no valemos nada. Y es así de la forma en la cual Él mostró su gracia, ese regalo no merecido. ¿Me explico? Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. El amor es que mostró su gracia. ¿Sí? Y Juan 3:16 choca con esa teología. ¿Por qué? Porque dicen, si tú dices que Dios eligió a este sí, a este no, a este sí, entonces Juan 3:16, cuando dice que amó a todo el mundo, entonces no es a todo el mundo. ¿Sí me explico? Hay textos que contradicen completamente esa teología, pero sí se dan cuenta por qué Dios nos eligió, por qué Dios quiso que nosotros llegáramos al punto en el que estamos ahorita bajo la gracia, porque Dios eligió lo peor para que poderlo exaltar. Por eso es de que dice versículo 31, por lo tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Nadie puede decir, no, pues es que Dios me salvó, pues porque soy guapo. Es evidente que soy guapo, ¿no? O Dios me salvó, pues porque soy muy bueno, yo me porto bien, es esto. ¿Dios va a salvar a alguien porque es guapo o porque se porta bien? No, absolutamente no. ¿Sí? Pero sí, Dios va a salvar y a todo el mundo, ¿sí? Y ha mostrado su gracia para todo el mundo, ¿sí? El detalle es de que cuando la persona crea y esté completamente segura de que el sacrificio que Jesucristo hizo por ella en la cruz es suficiente para pago de sus pecados, vendrá la salvación. Mientras, no. Si vamos bien. Y la semana pasada, creo que veíamos, pasado antepasada, que el Señor Jesucristo que decía que el Espíritu Santo vendrá a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y el pecado cuál era? Por no haber creído en mí. El único pecado que Dios no puede perdonar es el no creer en Jesucristo.
Si tú no crees en Jesucristo como medio de salvación, estás completamente perdido. ¿Sí? Y no va a haber cosa que tú puedas ofrecerle a Dios cuando estemos ante la presencia de Él para poder adquirir la salvación. Absolutamente. Si Jesucristo no es tu abogado ante Dios, yo no sé quién te pueda defender. No va a haber absolutamente nada. Y el del otro lado, si no es Jesucristo y el del otro lado está acúsate y acúsate y acúsate, has perdido. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Segundo punto. Cuando ellos pecaron, no los destruyó de inmediato, y eso ya lo vimos en parte. En el momento en que Dios razonó, pensó, vio a Adán y a Eva, a Eduardo, a todos los que estamos aquí, todos los cristianos que hemos participado, o parte de los judíos también, Dios no dijo, ay, no, mejor ya no los voy a creer. Mejor, no podemos imaginarnos a Dios decir, ay, qué malas ideas estoy pensando, mejor voy a hacer otra cosa. No, usted realmente razonó y quiso llevar su plan a cabo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien. Siguiente punto. Les proveyó ropa para cubrir su vergüenza. Vamos a Génesis capítulo 3. Yo creo que son pasajes que muy bien ustedes los conocen, pero es bueno volverlos a leer y poderlos recordar. Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Y bueno, después de que Adán y Eva pecaron, después de que su pecado los hizo sentirse, ¿es qué? Avergonzados porque se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿sí? 21 dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Y eso para, ya después de la expulsión, ¿mostró gracia para con ellos? Sí. ¿Sí? Mostró gracia para ellos, ¿no? Entonces, en referente al Dios de la gracia, podemos ver eso. ¿Dios pudo haber estado enojado con Adán y Eva? Sí. ¿Decepcionado? Sí. Sí. ¿Se merecían Adán y Eva que Dios aún así los vistiera y los protegiera, por decirlo, del frío, de las inclemencias, del tiempo fuera del clima, fuera del huerto del Edén? No, no se lo merecían. Sin en cambio, Dios mostró su gracia. Este don no merecido. ¿Sí me explico? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. Siguiente punto. Les prometió redención a través de la simiente de la mujer. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Sí? Prácticamente ahí les está hablando acerca de esa redención de salvación que iba a haber en el futuro por parte de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque dice por la descendencia de la mujer. ¿Sí? ¿Por qué no puede decir la descendencia del hombre? Porque ¿quién era el padre de Jesús? Dios. Y la mujer pues necesitaba un cuerpo para que pudiese hacerse carne Dios. Por eso dice la descendencia de la mujer. ¿Sí? Entonces, ¿Jesucristo vino en carne? ¿Jesucristo Dios se hizo carne? Sí. Es una doctrina que nosotros tenemos que tener y que creerla, ¿no? Entonces, esto es parte del juicio de Dios hacia la serpiente y en cuanto a esta hostilidad. Dice, su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Referente a este acontecimiento, en cuanto a la crucifixión, en cuanto a los sufrimientos del Señor Jesús, y aún así, aunque Satanás haya pensado que ganó,
pues no ganó, perdió. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Seguimos adelante. Punto 2. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Cuando la humanidad se corrompió, Dios trajo el juicio del diluvio, pero en su gracia proveyó salvación a Noé y a su familia. Ya en parte ya hemos mencionado mucho. Vamos a Génesis capítulo 6, ya no me voy a entretener mucho. Versículos 7 al 8. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. ¿Por qué aquí no dirá ballenas, delfines, peces y todo? Porque también hay algunos maloras que piensan que también entraron los peces, los delfines, las ballenas al arca, y eso es algo imposible, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que dice? Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños, que dice que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. ¿Hay algún marítimo? No, todo es terrestre. Si vamos bien. Y después dice, lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y recordemos, creo que alguna vez lo mencioné, que esa expresión de lamento haberlos creado, porque muchos sacan, no, que Dios no es hombre para que se arrepiente, que no. Esa frase de lamento haberlos creado es que a Dios le dolió en su corazón. Esa es la frase correcta. A Dios le dolió en su corazón. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Seguimos adelante. Y punto 3, la gracia en el pacto con Abraham. ¿Sí? Dios llamó a Abraham y le prometió bendecirlo y hacer de él una gran nación, no por méritos propios, sino por pura gracia. Vamos a Génesis, bueno, estamos en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Por qué Dios habrá escogido a Abraham? ¿Sí? Muchas veces, tanto cuando hablamos acerca de María, cuando hablamos acerca de Abraham o cuando hablamos acerca de algún otro individuo, que a veces uno dice, ay, pero ¿por qué Dios eligió a esta persona? Oye, ¿por qué Dios puso su vista sobre esta persona? Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos y decíamos? Tratamos de romantizar las cosas, ¿no? ¿Sí? Tratamos de decir, aquí mucha gente ha escuchado que ha dicho, no, pues es que Abraham oraba y platicaba con Dios, despreciaba a los demás dioses. Y, no, pues eso no dice la Biblia. ¿De dónde salía Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Abraham pudo haber sido adorador de esos dioses? Sí, sí, sí lo pudo haber sido. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio en Abraham? Pues, ¿qué creen? A lo mejor no vio absolutamente nada bueno. No vio absolutamente nada bueno. Simplemente él lo quiso elegir. Muchos dirán, y como lo vimos en Corintios, Dios, ¿por qué nos eligió? Pues porque éramos nada, porque éramos lo peor, ¿sí? Y Abraham, ¿por qué lo eligió? Simplemente porque lo quiso hacer. ¿Cuántos años tenía Abraham? En el versículo 4 dice, entonces Abraham partió con el Señor, Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él.
Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán, ¿sí? Algo interesante, a veces en nuestra cultura decimos, ay, es que esa persona, ese viejito, ¿no? Ese viejito ya tiene 75 años o 80 y de repente empezó a decir que él va a hacer algo importante. ¿Quién le va a tomar en cuenta eso? ¿Quién le va a creer? Pobre señor, sí, ya está grande, ¿no? Ya está grande, pobrecito. Díganle que sí, ¿no? Ya para que ya se vaya, ¿sí? Díganle que sí. Pero en el caso de Abraham, pues podría haber sido un hombre hasta despreciado por la sociedad, por su edad. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Ninguno. ¿Sí? Eso duplicaba el desprecio de la sociedad hacia Abraham. ¿Se dan cuenta? Entonces, Abraham tenía ciertas cosas que Dios pudiera decir, ay, así como lo hizo con este Job, ay, mi hijo perfecto. No, no lo menciona. ¿Sí? No lo menciona. ¿Qué podemos ver ahí? Que Dios muestra su gracia hacia una persona que lo merecía o no lo merecía, eso queda en Dios, ¿sí? Pero el concepto de la gracia de Dios es dar ese regalo, dar ese beneficio, te lo merezcas o no te lo merezcas, pero normalmente es cuando no te lo mereces. Normalmente es cuando no nos lo merecemos, ¿sí? Entonces, creo que estos pasajes han sido muy claros. Todavía no terminamos, vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Hasta aquí, ¿no? Y la próxima semana seguiremos hablando del tema con página 82. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, todavía seguimos en nuestro culto, ¿eh? Vamos a orar.